Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más importantes para cualquier país. ¿Cómo se le da chispa al motor de la innovación? Vamos a abrir la caja de herramientas del gobierno para ver qué hay adentro, qué de verdad funciona, qué no, y cuál es ese secreto a veces inesperado para impulsar el crecimiento económico. Bueno, para empezar, hay que entender el gran desafío. Lo que estamos viendo es una historia, la verdad, un poco preocupante. Afecta a las economías más grandes del mundo. En lugares como Estados Unidos, Europa o el Reino Unido, ese motor del crecimiento económico como que ha estado perdiendo vapor. Ya hablamos de la productividad, que al final del día es la clave para que todos vivamos mejor. Simplemente ya no está creciendo al ritmo que solía hacerlo. Y claro, la palabra mágica que siempre sale a la mesa es innovación. Pero aquí viene el verdadero rompecabezas. ¿Cómo se crea una política pública, algo tan, digamos, estructurado y pensado, para fomentar algo que por naturaleza es impredecible, creativo, como una idea nueva? Es una pregunta difícil. Pues resulta que quienes diseñan estas políticas tienen una forma de organizar todo esto. Básicamente, dividen sus herramientas en dos grandes grupos que, a primera vista, podrían parecer hasta contrarios. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Ok, por un lado tenemos las políticas de oferta. La idea aquí es simple, crear más gente capaz de innovar. Esto se traduce en cosas como mejorar la educación, atraer talento de otros países o meterle dinero a la investigación en las universidades. Y por el otro lado tenemos la demanda. Aquí el enfoque es crear un mercado para esas innovaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, dando beneficios fiscales a las empresas que investigan, o con el mismo gobierno comprando esas nuevas tecnologías. Vamos a meternos primero con el lado de la demanda, y empecemos con la herramienta que es quizás la más popular y a veces la más polémica de todas: darle a las empresas incentivos económicos para que inviertan en investigación y desarrollo. La pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿de verdad vale la pena todo ese dinero que se va en créditos fiscales y subvenciones? Parece una pregunta fácil, pero la respuesta es mucho más compleja de lo que uno creería, porque no se trata solo de gastar, sino de gastar de forma inteligente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que vemos es que no hay una solución única para todo. Los datos nos dicen que, por ejemplo, los créditos fiscales son buenísimos para empujar el desarrollo de un producto cuando ya está en etapas avanzadas. Pero las subvenciones directas, o sea, el dinero contante y sonante, son mucho mejores para la investigación básica. Esa que es súper riesgosa al principio, pero fundamental. Este gráfico lo dice todo. Es un punto clave. No alcanza con solo tener la política. Fíjense en la diferencia tan abismal en los resultados de un país a otro. El éxito depende, pero por completo, del diseño. Un pequeño cambio en las reglas del juego puede ser la diferencia entre tirar el dinero a la basura y de verdad generar un cambio innovador. Entonces, para resumir, los créditos fiscales y las subvenciones directas pueden funcionar y muy bien. Pero ojo, otras herramientas que suenan bien, como los famosos patent boxes, que básicamente bajan los impuestos a las ganancias por patentes, muchas veces terminan con un resultado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que le cuestan más dinero al gobierno de lo que realmente generan en beneficios para la sociedad. Pero esperen, porque si solo nos enfocamos en el lado de la demanda, nos estamos perdiendo una parte gigante de la historia. ¿Qué hay de la gente? De las personas que, se supone, son las que van a innovar. Y esto nos trae a un estudio que de verdad cambió la forma de ver las cosas, porque reveló un potencial humano gigantesco que simplemente no se está aprovechando. La conclusión es tan simple como poderosa. El problema no es que falte capacidad, es que faltan oportunidades. Los datos aquí son duros, pero muy claros. La posibilidad de que alguien se convierta en inventor o inventora está súper ligada a cuánto dinero ganaban sus padres. Miren el gráfico. Si naces en una familia del 1% más rico, tienes casi 10 veces más probabilidades de inventar algo que si naces en la mitad de abajo de la pirámide de ingresos. 10 veces. Es una locura. Y ojo, que nadie piense que esto es un tema de habilidad o inteligencia. No, para nada. Incluso si comparamos solo a los estudiantes que sacan las mejores notas en matemáticas, la brecha sigue ahí. Un chico de familia con más ingresos sigue teniendo muchas más probabilidades de ser inventor que uno de bajos ingresos, aún con el mismo talento. Esto nos grita que el problema no es el talento, es el entorno. Y esta fuga de talento no solo pasa por el dinero, pasa también por el género. Hay una brecha de género gigante en la innovación. Y sí, la cosa va mejorando, pero el ritmo es lentísimo. A este paso nos tomaría otros 118 años llegar a una participación del 50% de mujeres inventoras.
118 años. Es demasiado tiempo, es una pérdida de potencial que no nos podemos permitir. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La investigación apunta a algo que en el fondo es bastante simple, la exposición. Crecer en un lugar donde se ven inventores, donde se habla de innovación, donde se puede conocer a gente que hace cosas nuevas, eso lo cambia todo. Aumenta muchísimo las probabilidades de que una persona también se convierta en innovadora. El entorno moldea lo que creemos que es posible para nosotros. Y esto nos lleva a una conclusión, que es poderosa, pero también un poco triste. Estamos perdiendo a muchísimos innovadores potenciales. No porque les falte talento, para nada, sino porque les faltan oportunidades. A ellos se les conoce como los Einsteins perdidos. Gente brillante que nunca llega a serlo, solo por las circunstancias en las que nació. Ok, ya vimos la teoría, los datos que son impresionantes, pero ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? ¿Qué significa para un país que está decidido a crecer, como por ejemplo Camboya? Es hora de pasar de los estudios a las políticas concretas. Miren, para un país como Camboya, el juego no se trata solamente de inventar la próxima gran cosa desde cero. Es igual, o a veces hasta más importante, ser muy bueno adoptando y esparciendo las mejores tecnologías que ya existen en el mundo. A eso se le llama difusión, y es un motor de crecimiento súper potente. Y para lograr esa difusión, las políticas tienen que enfocarse en conectar al país con lo mejor que hay afuera. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues apoyar para que se adopte tecnología extranjera, darle una mano a las pequeñas empresas para que se modernicen, atraer inversión de otros países para aprender de ellos y, fundamental, crear puentes fuertes entre lo que se investiga en las universidades y lo que necesita la industria. Al final, todo este viaje, desde la teoría más abstracta de la innovación hasta las decisiones políticas que se toman hoy en una sala, es lo que va a definir el futuro económico de un país como Camboya para las próximas décadas. Y para que tengamos una idea de la escala, solo hay que mirar un poco hacia atrás. Entre 1993 y 2022, la economía de Camboya creció más de 7 veces. Es un logro espectacular que preparó el terreno para lo que viene ahora. Lo que nos deja con esto, el crecimiento de los últimos 30 años fue impresionante, sin duda, pero el crecimiento de los próximos 30 va a depender de algo muy distinto. Va a depender de tomar las decisiones correctas ahora, para liberar el potencial de toda la gente, para asegurarnos de que no se pierda ni un solo Einstein más.